Todo por amor a las riquezas. ¿Qué madre podía pensar que su propio hijo atentaría en contra de su vida? A no ser por evidentes maltratos o violencia física o psicológica. Pero ¿qué hay de aquel que no se muestra de esa manera, sino que tiene la habilidad de disimular sus emociones negativas, su resentimiento, ambición o narcisismo? Joyner Leal confesó haber asesinado a su madre y hermano. El evidente amor a la riqueza ha sido su mayor motivación. Ha demostrado ser un hombre con una mente criminal, quien ha manifestado astucia y habilidad para dilatar el caso, con el propósito de evadir su condena. Desde el principio, las pruebas científicas pusieron al capturado Joyner Leal en el lado de los sospechosos del asesinato de su hermano y su madre. La Fiscalía colombiana ha construido un extenso expediente con 3 entrevistas, 4 inspecciones judiciales, más de 200 fotografías de la escena del crimen, intercepciones telefónicas y sofisticadas pruebas de victimología forense relacionado con el asesinato del peluquero Mauricio Leal y su madre. Ambos fueron encontrados sin vida el 21 de noviembre del 2021 en su casa en La Calera, Cundinamarca. Dentro del plan del asesino estaba no dejar evidencia de lo ocurrido. Utilizó diferentes elementos de limpieza para eliminar el rastro de la sangre en la sala y luego hizo 2 cartas del suicidio para despistar completamente la investigación y promover descaradamente que su hermano le había dejado toda su fortuna. No siendo suficiente con eso, hizo pasar a su hermano como el homicida de la madre de ambos y que luego se suicidaría. El equipo de investigadores surgieron las sospechas que desde el comienzo fueron ratificadas por cada evidencia que recolectaban. Los videos de seguridad obtenidos con orden judicial ponían al capturado en el sitio del crimen. Los hallazgos de colillas de retiro y derechos de petición encontrados en la casa de Joyner ratificaban su interés por quedarse con el dinero de su hermano. Los dictámenes de los peritos expertos señalaban por la posición de las heridas de Mauricio que él mismo no se las pudo haber ocasionado. Y así, cada una de las evidencias fueron señalando a Joyner como el principal sospechoso. En el lugar de los hechos, no habían testigos de lo ocurrido dentro de la casa de Mauricio Leal, pero todos los elementos recolectados implicaban a Joyner. Asimismo, el examen de medicina legal a los cuerpos y las pistas recogidas en el sitio del crimen cuentan con 170 páginas que detallan los datos ocasionados por las heridas y el hallazgo de rastros del medicamento con el que fue drogado Mauricio para someterlo. Los peritos examinaron alrededor de 2.000 audios de la voz de la víctima y cerca de 50 documentos escritos por él para concluir que el mensaje de despedida grabado y encontrado en su celular no correspondía con su voz y que la nota de despedida escrita de su puño y letra tenía irregularidades que apuntaban a que no las escribió de forma pacífica. Luego del asesinato, a la mañana siguiente del 22 de noviembre, salió y regresó en las horas de la noche e intentó aparentar que no sabía qué había sucedido con los seres queridos. Para confundir más el evento, le dijo al conductor que entrara a la casa mientras él se quedaba en el auto, y cuando pudieron ingresar inmediatamente gritó y dijo: «Mao, ¿qué hiciste?», dirigiéndose de inmediato al cuarto donde estaban sin vida los cuerpos de su madre y hermano. Sin embargo, para la Fiscalía General, Joyner planeó con premeditación el crimen y la manera de desviar todo el caso para presentarlo como un suicidio. Joyner, insistió el fiscal, era el único que tenía acceso a la vivienda sin ningún tipo de problemas porque vivía
en la casa de su hermano Mauricio junto con su madre 4 meses antes del crimen, situación que le brindó la facilidad para ejecutar su plan, atacando a su hermano y a su madre para quedarse con las propiedades, el dinero y los negocios. Lo que no se esperaba es que no pudo salirse con la suya, ahora mucho menos porque la Fiscalía General radicó ante los jueces especializados una demanda de extinción de dominio en contra de las propiedades del estilista Mauricio Leal. La Fiscalía tomó la decisión de determinar que Mauricio se habría enriquecido por cuenta de actividades ilegales, prestando su peluquería ubicada en un exclusivo sector del norte de Bogotá y otros negocios para que se realizaran procesos de lavados de activos. Entre los bienes que reclama la Fiscalía General para que se pase a un proceso de extinción de dominio son la casa en el condominio de La Calera, donde Mauricio fue asesinado junto a su madre. Asimismo, entra en el proceso un lote ubicado en el mismo municipio de Cundinamarca, una lujosa camioneta, una motocicleta de alto cilindraje y las sociedades Mauricio Leal Peluquerías y Mauricio Leal Music. Básicamente, la Fiscalía sostiene que Mauricio Leal habría aumentado su patrimonio personal en un 863%, un comportamiento a todas luces inconcebible y extraño. Por eso la justicia colombiana será la que tome la decisión. Por otra parte, el pasado 8 de julio, Joyner Leal fue acusado formalmente por la Fiscalía por el crimen de Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández. La Fiscalía General acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado y alteración de elementos materiales probatorios. Para el 26 de septiembre del 2022 quedó dispuesta la audiencia de obtención de muestras a Joyner Leal Hernández, el único procesado hasta el momento por el doble crimen y la manipulación de la escena. Igualmente se realizará la búsqueda selectiva en base de datos. Lo que se busca confirmar es la teoría del caso, es decir, que Joyner asesinó con un cuchillo a su madre y hermano. Consecutivamente movió los cuerpos hasta la habitación principal y borró toda la evidencia para mostrar el caso como un suicidio. En cuanto al proceso de juicio de Joyner, su medio hermano Carlos Andrés García Hernández, quien está recluido en la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, cuestionó seriamente las artimañas dilatorias utilizadas por Joyner y precisa que esto se está convirtiendo en un circo en donde solamente faltan los payasos y los animales. Además, que no entiende las actitudes de la abogada de su hermano, siempre se está riendo y mostrando una actitud burlesca frente a las otras personas, siendo que están tratando la muerte de su mamá y su hermano para aclarar los hechos y se haga justicia. Además, que percibe estas acciones como total falta de respeto de la señora abogada, que comience a burlarse cuando se le está hablando. Asimismo, la actitud de la profesional del derecho también fue cuestionada por el fiscal Mario Andrés Burgos, quien pidió medidas correctivas. Esto por no estar preparada en el proceso y hacer solicitudes dirigidas a las continuas suspensiones del proceso. Pero para Joyner se le hace extraño la ligereza con la que se está llevando el caso, porque él conoce muchas personas en la cárcel que llevan más de 6 meses esperando audiencia. Para él es totalmente falso que esté buscando un vencimiento de término para lograr su libertad o esté en una maniobra dilatoria para inferir en la administración de justicia. Lo que él quiere supuestamente es que se haga un trabajo bien hecho, una defensa bien hecha, que tengan argumentos de verdad serios, con todo el respeto para él, su defensa y su familia, porque todos se están viendo afectados.
La fiscalía tiene todos los elementos probatorios de la culpabilidad de Joyner Leal. Por esta razón, la abogada busca el aplazamiento de la audiencia y poder hacer sus jugadas maestras. Claramente se está viendo perjudicada. Al parecer no le importa por la actitud que ha presentado, justamente con las prórrogas del caso, con la excusa que falta tiempo para recolectar pruebas de la presunta inocencia de su cliente. Hasta aquí llegó el caso de hoy. Les agradezco por escuchar y sus comentarios. Recuerden suscribirse para estar conectados con Diégesis Historias Reales.